Bienvenidos al desarrollo de este ejercicio de normalización de base de datos. Empezamos por el planteamiento del problema en el que dice que una biblioteca universitaria necesita organizar un sistema de préstamos de libros. Actualmente toda la información se almacena en una sola tabla, lo que genera redundancias, dificultades para la actualización de los datos, la tabla tiene la estructura siguiente, esta que estamos viendo aquí. Todo está metido en una sola, los datos en una sola tabla. Vamos a partir de la primicia que, por ejemplo, un estudiante puede realizar varios préstamos. Pero, vamos a decir entonces, aquí viene el pero cada préstamo pertenece a un solo estudiante, ¿ya? Eso nos va a servir para cuando queramos hacer las relaciones de las tablas, de las tablas finalizadas, cómo las vamos a relacionar. Y por otra parte vamos a decir que un libro puede ser prestado múltiples veces. En distintos préstamos. Pero cada préstamo está relacionado con un único libro. Es decir, esto nos va a servir para determinar cómo vamos a crear las llaves foráneas, de dónde van a salir las llaves primarias, bueno, las foráneas sobre todo. Entonces vamos a poner aquí en la primera cuál sería la cardinalidad que tiene entre, por ejemplo, libros y estudiantes, o estudiantes préstamos. Entonces vamos a tener que aquí hay una relación de 1 a muchos. Y en el caso de, aquí es un libro, ¿no? Un libro, préstamos, entonces aquí tendríamos una relación también de 1 a muchos. Bien, ya una vez que hemos planteado el problema, lo primero que tenemos que hacer es observar la tabla y veamos que esta tabla tiene múltiples datos guardados en una sola fila. ¿Y qué dice la primera forma normal? Porque vamos a pasar a verificar si esa tabla está en primera forma normal y no necesitamos hacerle una primera forma normal. Entonces la primera forma normal dice que vamos a eliminar los grupos repetitivos. Y claro, aquí tenemos ese problema de que tenemos muchos grupos repetitivos. Y aquí tenemos que asegurar que cada columna almacene valores atómicos, que no haya repetición. Aquí no está cumpliendo. Por ejemplo, este usuario, este prestatario 101, que es Ana López, la carrera de sistemas, tiene el libro 301 con base de datos y algoritmos. Tenemos el código de la siguiente, que sería, tenemos los autores de esos libros, tenemos las fechas, que ahí cayeron múltiples, y la fecha de devolución, que está en una sola fecha para devolución. Entonces, ahí podemos entonces notar que ahí hay redundancia, que los datos de esas celdas no son atómicos, y esa es parte de la primera forma normal, el cumplimiento de la primera forma normal, que no hayan datos que sean atómicos, sino que tiene que ser de uno solo.
Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo entonces vamos a resolver este problema de que no hayan. Pues la forma más fácil, la forma como se podría hacer es que cada una de estas líneas pertenezca a una sola parte, en una sola línea no hayan datos repetidos. Entonces vamos a hacer una copia de esta tabla, así, control copy, y la vamos a pasar para acá. Esta sería, estamos convirtiendo a la primera forma normal. Entonces ya la pasamos para ahí. Y aquí, como vamos a tratar de despegar estos datos, aquí, entonces, solo la voy a pegar ahí. Y vamos a entonces a ver que aquí, como está repetido, vamos a quitarle para que solo quede, perdón, es ahí, control Z. Control Z. Vamos a quitar este para que en esa fila solamente queden esos datos. ¿Qué más tengo acá? Bueno, el 3.3 no pertenece ahí. Y el nombre, solo va a quedar este. ¿Qué más tenemos repetido aquí? Las fechas. Esta la vamos a quitar para evitar la fatiga. Ok, ya tengo solo los datos. Ahora vamos para este mismo usuario, pero para el siguiente préstamo que tuvo. Entonces vamos a ver. Ella siempre sigue perteneciendo a la carrera de ingeniería. Ahora el ID del préstamo es 303. El libro ya no es base de datos, sino que es algoritmos. Y vamos para el autor, que es él. Y las fechas que solo es esta, las fechas en que prestó. Y entonces ahí ya tenemos que cada fila tiene datos únicos, no hay repetición dentro de cada una de estas filas. Cada fila pertenece, entonces tiene con sus propios datos, y de esa manera entonces podríamos decir que aquí estaríamos cumpliendo la primera forma normal. Esta tabla entonces estaría en primera forma normal, ¿ya? Porque ya no tenemos datos repetidos. Aquí a todos los campos son atómicos. Pero, claro, siempre hay problemas en esa tabla. Vamos a encontrar que sí hay todavía, por ejemplo, este ID con este ID se está repitiendo, hay redundancia de ahí. Entonces, para eso vamos a tener que pasar a hacer una segunda forma normal. ¿Qué dice la segunda forma normal? Vamos, segunda forma normal. La segunda forma normal dice que debe cumplir con la primera forma normal, que fue el paso que acabamos de hacer. Cumplir con la primera forma normal, que ya está hecha en el paso anterior. Y después eliminar las dependencias parciales. Eliminar dependencias parciales, o sea, que todos aquellos datos que no dependan de una clave primaria se tienen que separar en tablas separadas. Entonces, ¿qué pasó con la parte de acá si observamos esta tabla? Para poder acceder a ella y para poder guardar información así como está diseñada o está ¿cómo es? Configurada para que ID ¿qué era esto? Préstamo, así que estaba allá arriba, por eso no miraba. Préstamo ID, para que préstamo ID pueda ser una separada, y estudiante ID
y lo que es libro ID, estos puedan ser como una llave compuesta para poder guardar información dentro de esta tabla así como está. Entonces, como está como una llave compuesta, tienen todos los campos que pertenecen directamente a cada uno de ellos. Por eso dice eliminar las dependencias parciales. La dependencia con cada uno de los campos que son ID tendría que ser una dependencia total, no una parcial, como lo estamos viendo ahí. Por lo tanto, vamos a analizar que, por ejemplo, ID de préstamo, ¿con qué tiene relación? ¿Con qué podría tener ID de préstamo? Pues con la fecha del préstamo y con la fecha de devolución. Esto tendría relación con lo que sería el préstamo. Ahora, el ID del estudiante, ¿con qué va a tener relación? Que directamente se relacione, que no tenga solo una dependencia parcial, porque estudiante no depende del préstamo, pero el ID del estudiante con el nombre del préstamo, y todo estudiante tiene una carrera. Entonces, estos sí podríamos decir que tienen una dependencia. Voy a ponerle un colorcito aquí. Que estos sí tienen una dependencia directa, que no es parcial. Entonces, ¿por qué carrera lo pongo como que sí depende del ID del estudiante? Bueno, la carrera depende del ID del estudiante porque a través del nombre del estudiante puedo llegar al ID del puedo llegar a la carrera con este ID. Bien, ahí ya tengo entonces identificado la parte de los estudiantes. Ahora veamos con el ID del libro. ¿Qué me puede identificar el ID del libro? El ID del libro me puede identificar el título del libro, estaría relacionado, y el autor. Esos dos, estos tendrían una dependencia que no es parcial, sino que es total hasta ese momento. Entonces vamos a seleccionarlo, lo voy a cubrir aquí con un color diferente y entonces vemos que nos queda aquí. ¿Cuáles van a ser nuestras tablas nuevas que nos surgieron? Pues esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. Entonces solo nos queda que nosotros para que nosotros podamos configurar nuestras tablas a cómo quedaron. Entonces la tabla, voy a sacar esta primerita aquí como la tabla estudiantes. Control copy. Poner aquí. Voy a poner tabla estudiantes. Esa sería nuestra tabla estudiantes y esta sería la tabla de libros. Tabla libros. Esa es nuestra tabla libros y nos queda esta. Como otra tabla, que sería la fecha de devolución, la fecha del préstamo, el ID del préstamo, que sería esta, y esta seguiría siendo la llave primaria, pero recuerden que acá dijimos que teníamos unas relaciones que teníamos que ver de cómo estas tablas al final se van a relacionar para extraer y para guardar información en ellas. Por lo tanto, vamos a necesitar, de acuerdo a estas relaciones que tenemos aquí, que va de 1 a muchos, y recuerden que siempre en el lado del mucho vamos a poner la llave foránea, en el lado de mucho siempre vamos a poner la llave foránea. Entonces veamos que aquí vamos a necesitar insertar la parte del ID tendríamos que insertar el ID del libro y el ID del estudiante. Entonces, ID del estudiante, que sería este.
vamos a ver si me lo tiene igual. Sí. El ID del estudiante y el ID del libro, que lo vamos a pasar para acá. Irían ahí, ¿ya? Entonces veamos qué nos queda. Entonces, para la tabla de, esta es la tabla de préstamos. Nos queda el ID del préstamo, la fecha del préstamo, la fecha de devolución, el ID del estudiante y el ID del libro. Estas estarían fungiendo, y ahora vamos a verificar, como llaves foráneas, estas dos, para que podamos relacionar estas juntas. Entonces ahora tenemos que el código 101, el código 102, aquí ya no sería el 102, sería el 103, porque es un nuevo préstamo. Ya no es el mismo préstamo que lo teníamos allá en un solo préstamo. Ahora es un préstamo diferente, que sería este código. Y tendríamos entonces el ID del estudiante del libro, que es un nuevo ID que va a funcionar, la fecha en que se va a prestar y la fecha de devolución, que esa no cambiaba. Entonces aquí ya tenemos la tabla de préstamos, y entonces aquí podríamos decir que estas tablas están en, estas ya están en segunda forma normal, ¿ya? ¿Cuáles serían las llaves primarias de que me dividió esta tabla? Entonces la llave primaria primary key es esta, y de esta es la primary key, bueno, quedó ahí pegadito, primary key del libro, y la primary key de tabla préstamo sería esta, es esta. Y vamos entonces, ¿cuáles son las llaves foráneas? Por la relación que tenemos acá, que vemos una a una y una a muchos. O sea, un estudiante puede realizar varios préstamos, pero cada préstamo pertenece solamente a un estudiante. O sea, de estudiantes a préstamos hay una relación de uno a mucho. Un estudiante puede hacer muchos préstamos. Entonces, por eso es que la llave foránea acá en préstamos va a estar en estudiantes. Aquí en préstamos, donde va a estar la llave foránea. Esta sería foreign key, ahí. Y lo mismo pasa con libros, porque dice acá que un libro puede ser prestado a múltiples veces en distintos préstamos. Entonces el lado donde está mucho es en préstamos. Vamos entonces que aquí tendríamos el foreign key de esta tabla. Entonces ahí tenemos ya nuestra tabla en nuestras tablas en segunda forma normal. Ok, pero todavía existen algunas reglas que debemos aplicar para seguir verificando de que no haya redundancia, de que no haya dependencia funcional, que no haya dependencia transitiva. Entonces vamos a buscar a la parte de cómo vamos a tercera forma normal. Tercera forma normal, tercera forma normal. ¿Qué dice la tercera forma normal? Vamos a ponerla aquí un color diferente, negrita. ¿Qué dice la tercera forma normal? Pues que esté en segunda, que debe estar en segunda forma normal. Y eso lo acabamos de hacer en el paso anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos acá a hacer? Entonces, eliminar las dependencias transitivas entre carreras. Vamos a eliminar las dependencias transitivas, ¿sí? Recuerdan que una dependencia transitiva era cuando, voy a hacer aquí el ejemplo, cuando teníamos A, B, C. Entonces, ¿qué significaba esto? Que para llegar a la clave, pongamos que esta es la clave primaria, la llave primaria. Entonces, para llegar a la llave primaria, C no depende directamente de A, sino que depende de B, y para poder llegar a A. Entonces, a eso le llamamos dependencias transitivas. La dependencia que hay de una llave primaria no es directa,
sino que a través de otro campo que no es llave. Entonces vamos a ver cómo vamos a eliminar y en dónde vamos a eliminar esas dependencias transitivas. Y empecemos por esta tabla, esa no es tabla estudiantes, sí, esa es la tabla. Sí, nombre de estudiantes, sí, es la tabla estudiantes. Entonces vamos a ver cuál es la dependencia, por ejemplo, de este campo. Vamos a analizar este campo contra este y contra este. Ingeniería, que es la carrera, Ana López está en la carrera de ingeniería y Ana López tiene el ID 201. Pero ¿qué pasa si yo quiero verificar si la carrera de ingeniería, cuando yo escribo el campo, por ejemplo, 2001, aquí lo primero que va a pasar, lo primero que va a salir es el nombre de Ana López, pero no me va a aparecer la carrera de ingeniería. Entonces, para que aparezca la carrera de ingeniería, tendría que haber escrito el ID de, por ejemplo, el Ana López, porque Ana López está matriculada en la carrera de ingeniería. Entonces, ahí no hay una dependencia entre los dos campos. Entonces, vamos a ver que para que este exista, tiene que estar Ana López, no solamente un ID. Entonces, vamos a ver aquí qué le pasó. Aquí lo puse, esta no va aquí ya, estaríamos repitiendo el mismo. Entonces veamos que esta carrera que tenemos aquí sería la que tiene dependencia transitiva, depende de nombre, para que un ID la pueda identificar. Sin el nombre no la puede identificar, entonces la vamos a sacar afuera de ahí, de ese lugar. Vamos a insertar aquí un cuadrito para que lo veamos, ¿sí? Sin relleno. Y lo vamos a poner un poquito más grosor. Poner en rojo. Para que lo veamos. Entonces, esa sería el único campo que tiene dependencia transitiva, porque primero tiene que pertenecer al estudiante para que pueda llegar al ID. Bien, entonces lo que hacemos es separar esa en una tabla diferente, ¿verdad? Para que ya nos quede separado del resto. Entonces veamos cómo nos va a quedar nuestra tabla, que sería la tabla de carrera. Desparíamos esta así como control copy, copiar, poner aquí, vamos a poner que es la tabla carrera. La tabla carrera, y por supuesto esta tabla va a necesitar tener un ID, algo que la identifique por sí misma. Control X, la vamos a pasar para acá, esto no lo ocupo, y aquí vamos entonces a colocar carrera ID, una carrera ID para poder identificar la carrera. Ahí tenemos, vamos a cambiarle el color, es diferente a esta. Ay, disculpen que de repente se hace más largo el video porque voy escribiendo y voy haciéndolas. Entonces por eso se vuelve un poquito más largo el proceso. Vamos a ponerle ese color. Ahí tenemos la tabla de carreras y nos queda entonces ahora la tabla estudiantes. Aparte, ¿verdad? Así. Control copy. Lo voy a poner por aquí. La tabla estudiantes nos va a quedar acá. Ahí nos queda la tabla estudiantes, que serían las dos tablas nuevas. Bueno, la tabla nueva que sale es esta. La de estudiantes ya existía, pero ahora no tiene ahí lo que es la carrera. Aquí se unieron estas cuestiones, ¿no? Pero es una sola acá. Entonces, estas ya están... entonces ya están separadas, ya no hay dependencia transitiva. Entonces veamos
que ahora, para que esta tabla se relacione con esta, nosotros necesitamos colocar aquí el ID de la carrera, ¿sí? En estudiantes, ¿verdad? En estudiantes. Vamos para el ID de la carrera, lo vamos a poner aquí, porque de esta forma se va a poder relacionar la carrera que estudia el estudiante con la carrera, aquí a través del ID. Y las otras tablas nos quedan igualitas. La tabla libros, esta no cambia, perdón, vamos a copiar desde acá. La tabla libros queda igual. Poner acá la tabla, esta otra de préstamo de libros nos queda igual, esta no cambió, porque aquí no hay dependencia. Si la empezamos a ver, el libro, el ID aquí, el primer case es título de libro. Entonces, para cada ID existe un título de libro, y para cada título de libro un autor. Entonces tiene dependencia, aunque en otra podríamos separar si nos requirieran que quieren los datos del autor, como la dirección, el nombre, el teléfono. En ese caso sí tendríamos que separar autor allá aparte en otra tabla. Entonces esa queda igual, y les decía que esta que tenemos acá también va a quedar igual, porque lo mismo, no hay dependencia transitiva entre estas, dependen directamente del primary key, excepto los que son, vamos, control copy y vamos acá, lo ponemos, y ya nos queda entonces con la tercera forma normal. Ahí tendríamos entonces ya nuestra tabla con más funcionalidad que lo que estaba al inicio. Entonces decíamos que cómo vamos a relacionar para hacer el diagrama, cómo se van a relacionar estas. Entonces vamos aquí a ver, de ID de estudiantes, ID de estudiantes a carreras, ahí estamos, ¿eh? Y vamos a hacer la relación ahora de estudiantes a préstamos. Vamos a otra vez insertar. Entonces esta es la tabla de estudiantes que no le puse el nombre. ID de estudiante, y viene acá para ID de estudiante. Ahí. Ahora tendríamos que relacionar préstamos con libros, entonces está igual. Vamos acá y vamos entonces libro, ID de libro. Bueno, ahí sin relajo traspase las líneas, ¿verdad? Pero esa es la idea, para que se vea diferente. Le voy a poner otro color a cada línea. Y con eso entonces hemos llegado a la tercera forma normal de nuestro ejercicio. Entonces vean, así quedaría la primera forma normal. La tabla original es esta, la primera forma normal, que ya despejamos cada campo que solo tenga valores únicos. Después vamos a la segunda forma normal, donde ya en la segunda forma normal desprendimos las tablas. Acá, o sea, de esta nos salieron 3 tablas, al ver que había una dependencia funcional en ellas. Y después tenemos la tercera forma normal, que son las dependencias transitivas, las eliminamos, y de ahí entonces que llegamos a una tercera forma normal. Espero, jóvenes, que con esta explicación haya quedado un poquito más claro la parte de la normalización de la base de datos. Tengan un buen día y nos vemos en el próximo ejercicio.